Bien, el domingo pasado habíamos visto el llamamiento de Abraham de parte de Dios y que en el capítulo 11, en el versículo 29, en el 31 dice, y tomó Tare a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y asentaron allí. Bien. En el capítulo 11 es como que Tare fue el padre de Abraham, tomó parte de su familia y salió de Ur de los Caldeos. Pero en el versículo 12, en el capítulo 1 nos dice, empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea que fue Dios mismo quien pidió a Abraham que se fuera de la tierra, o sea, de Ur de los Caldeos, pero también de su parentela. Y de la casa de tu padre, dice, a la tierra que te mostraré. O sea que, en ese aspecto ya, en principio, si bien Abraham obedeció para salir de Ur de los Caldeos, pero salió juntamente con parte de su parentela. Y luego decía en el 2, y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandecer tu nombre, y será bendición. Entonces, para cumplir esta promesa de parte de Dios, de tener una nación grande, y de recibir bendición, y engrandecer su nombre, debía tener descendencia. Y si vemos, cuando Abraham salió, como dice, fueron con su papá y su esposa Sara y su sobrino Lot, y estuvieron en Harán hasta que falleciera Tare, papá de Abraham. No se sabe cuántos años estuvieron ahí, pero sí dice que cuando Abraham salió de Harán, tenía 75 años. Y pasó el tiempo, cuando vemos allí en la lectura de esta mañana, en el 17.1, dice, y siendo Abraham de edad de 99 años, pasaron entonces prácticamente 25 años, 24 años, y no se había cumplido esta promesa de parte de Dios de que Abraham tuviera descendencia, y era lo que necesitaba para que se cumplieran las promesas que Dios le había dado. Pero también, mientras tanto, si vemos en capítulo 16, los primeros versículos, dice, y Sarai, mujer de Abraham, no le paría, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abraham, sabes que Jehová me ha hecho estéril, ruégote que entres a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al dicho de Sarai. Si bien cuando leemos allí en Hebreos capítulo 11, el apóstol Pablo menciona todas las cualidades positivas de la fe de Abraham. Pero vemos que en el camino, en algunos momentos hizo lo que no debía hacer, desconfió y oyó a lo que su esposa le había dicho, ¿no es cierto?, de tener hijos con su sierva, que se llamaba Agar. Y como dice en el versículo 4, y él cohabitó con Agar, la cual concibió, ahí empezaron los problemas, porque dice la segunda parte, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Eso comienzan los problemas. Y allí en el transcurrir del tiempo, también
hubo problemas entre Ismael, hijo de Agar, y Isaac, el hijo de Sara. Pero mientras tanto también, en el capítulo 15, vamos a leer los primeros 2 versículos, o los 3. Después de estas cosas, fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo más Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que mi heredero es uno nacido en mi casa. En ese tiempo tenían por costumbre, porque Eliezer había nacido en casa de Abraham, por lo tanto, si el dueño, ¿cierto?, de la hacienda, o en este caso Abraham, no tenía descendencia, su heredero iba a ser precisamente este siervo. Pero el Señor le tiene que contestar en el versículo 4, 15:4, y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo: no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Así que vemos que si bien Abraham confió en Jehová para salir de Ur de los Caldeos, como dijimos, no salió solo, sino que llevó consigo a su padre y sobrino. Después tuvo otros inconvenientes. Cuando hubo hambre en la tierra de Canaán, en una ocasión se fue a Egipto, donde tuvo problemas, y en otra ocasión se fue a otro pueblo. En la segunda ocasión no llegó a Egipto, pero también tuvo problemas con los habitantes de ese lugar. Y llegamos entonces allí al capítulo 17, donde nuevamente el Señor se le aparece. Lo que me olvidé decir, cuando Sara le dice a Abraham de que le daba a su sierva Agar para su señora o para su mujer, Abraham ya habían pasado 10 años desde que salieron de Harán. O sea que en ese momento Abraham tenía 85 años. Y ahora a los 99 años otra vez se le aparece Jehová y le vuelve a hablar, pero le da como dice acá, y siendo Abraham de 99 años, aparecióle Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicarte mucho en gran manera. Esto nos muestra una cosa, ¿cierto? Que todas las promesas que Dios hace son fieles, o sea, se van a cumplir. El tiempo lo sabe solamente el Señor, nosotros no los conocemos. Hay tantos himnos, ¿cierto?, donde nos hablan de la fidelidad del Señor. El problema es el ser humano. Somos nosotros que, como en el caso de Abraham, tomó decisiones que contradecían a lo que Dios le había dicho o prometido, y lógicamente tuvo que pagar las consecuencias. Y eso pasa también con los creyentes. Y no solamente con los creyentes, pasa con el mundo. Así como el mundo no quiere escuchar el mensaje del Evangelio, vemos la situación en que estamos hoy día en todo el mundo, ¿cierto? Es triste, ¿no? Pero hay que ser realista también. Estamos al borde de una tercera guerra mundial.
Y precisamente por la desobediencia de la gente a lo que Dios le pide, a la incredulidad, a la rebelión, a la soberbia, y en un aspecto también, como dijimos, Dios es fiel y cumplió con Abraham todas aquellas cosas que le había prometido, a pesar de que Abraham en algún momento hizo lo que no debía hacer. Y en el 17, como se leyó, otra vez se le apareció Dios, y en el 15 dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, que significa princesa. Y bendecirla y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré, vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos serán de ella. Y está en el versículo 17, que dice, entonces Abraham cayó sobre su rostro y rióse, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de parir. Y esto es lo que quería, o sea, hizo Dios por su propia voluntad, para demostrar, como decía, recién lo leí, cuando Dios preguntaba a Abraham, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible, pero eso también para manifestar que la descendencia de Abraham iba a ser conforme a los pensamientos, sentimientos humanos, como sucedió cuando Sara le dio por mujer a su sierva Agar. O sea que en definitiva el nacimiento de Isaac, el hijo prometido a Abraham, fue realmente un milagro. Fuera de todo entendimiento humano, fue un perfecto milagro de parte de Dios que Sara a los 90 años tuviera un hijo. Y se cumplió entonces esta promesa, pero también todas estas cosas nos dejan otras lecciones, porque en primer lugar, lo que Dios le había prometido a Abraham se va a cumplir, como dijimos, en el tiempo que Dios estableció, no en el tiempo en que humanamente esperaba Abraham, podemos esperar también nosotros. El tema me acordaba de las palabras que el Señor decía de Esaú, de que era mejor que obedecer a lo que Dios le mandaba era mejor que los sacrificios. Y en estas cosas, Abraham en cierto modo, o sea, no esperó en que Dios cumpla con las promesas, sino que como que quiso, o se adelantó o quiso también ayudar a Dios. Y Dios no necesita la ayuda del hombre, todo lo contrario. Lo que Dios quiere es que el ser humano, precisamente hoy vamos a enfocarnos en los creyentes, en nosotros, en obedecer a su palabra y no agregar ni quitar nada, como enseña allí también cuando el Señor le dijo a Moisés de no quitar ni agregar ninguna palabra fuera de lo que Dios le había establecido, y también lo repite allí en el Apocalipsis, y en los dos casos con sentencias. En el caso de Moisés, sentencia de muerte. En el caso del Apocalipsis, sentencia de perdición eterna. Y entonces, luego en el
capítulo 21 de Génesis. En el versículo 1 dice: y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y concibió y parió Sara a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le parió Sara, Isaac. Y luego, en el 5, y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Si bien en algunos momentos cuando se habla de que Abraham o Sara en algún momento se rieron o rieron, no sé cómo se pronuncia, cuando uno se ríe, pero según los que escriben o sacan las enseñanzas, dice que es una risa de alegría, como pasa en este momento en el versículo 6 del capítulo 21. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Es una risa de alegría, y lógicamente tener un hijo a los 90 años, humanamente imposible. Por eso el nacimiento de Isaac fue un verdadero milagro de parte de Dios. Y luego hace una comparación o se toma a Isaac como figura del Señor Jesucristo, porque, como dijimos, el nacimiento de Isaac fue un verdadero milagro, pero con padres humanos. El nacimiento del Señor Jesucristo también fue un milagro, pero no con padres humanos, sino con su madre que fue María, y que era virgen, y que fue por obra y virtud del Espíritu Santo. También tenemos se hacen escuchar. Los ejemplos, a Isaac como figura del Señor Jesucristo, dijimos en cuanto a su nacimiento, y también vemos en cuanto a Abraham, cuando Dios le pide el sacrificio de su hijo, también como figura del Señor Jesucristo. Y siempre cuando, en mi caso, ¿no es cierto?, cuando me pongo a leer las experiencias de Abraham en este aspecto, y no porque haya esperado tanto tiempo el nacimiento de su hijo, el cumplimiento de la promesa, sino porque era su hijo, ¿no es cierto? Cuando el Señor le pide en el capítulo 22: y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y cuando habla que dice tentó Dios,
deberíamos decir, probó Dios a Abraham. Hizo una prueba y Dios le dice en el versículo 2, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En este caso, Abraham, como figura del Padre Celestial, no se opuso, no cuestionó a Dios diciendo, sí, me diste un hijo y ahora querés que lo ponga, que lo lleve, que lo sacrifique. Entonces, sencillamente, como dice el versículo 3, Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. O sea, no sé, para mí la parte más difícil, porque mientras no tenía hijos debía esperar, cosa que no hizo. Pero como dijimos, Dios permaneció fiel en sus promesas y cumplió a los 25 años de haberle dado esta promesa. Y ahora le pide el Señor de que lo lleve en holocausto, en sacrificio. Y el holocausto es el sacrificio totalmente quemado, o sea, por eso estaba la leña y debía ser consumido. Pero vemos como en la prueba más difícil Abraham no dudó, porque vamos a leer allí en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 vamos a leer el versículo 17 hasta el 19. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado y ofrecía al unigénito al que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Esto es lo que realmente es admirable, porque no sé si uno se puede poner en esa situación, en ese lugar. Pero eso es lo que decía el apóstol Pablo de Abraham, y seguramente por inspiración divina, y que quede como enseñanza, que a pesar de todo, de no haber hecho tal cual Dios le había pedido, lo bendijo, ¿cierto? Le dio lo que había prometido, y por eso decíamos en este caso, Abraham, de figura del Padre Celestial, ofreciendo a su Hijo Jesucristo, ¿no es cierto? Y también en ese caso, Isaac se calcula que tenía entre 17 y un poco más de 20 años. Y como dice en el versículo 9 del capítulo 22 de Génesis, y como llegaron, vamos a leer todos los textos, desde el 4 vamos a leer, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, entonces dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham le dice, adoraremos y volveremos a vosotros. Ahí también nos da una señal de la confianza que tenía Abraham en las promesas del Señor. Y tomó Abraham la leña del holocausto y púsola sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Pero
Dice, y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató Isaac a su hijo y púsole el altar sobre la leña. O sea, como dijimos ya anteriormente, Isaac no se opuso, se dejó atar. Seguramente se acostó él mismo sobre el altar o sobre la leña, porque ya Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Supongamos que tuviera 20 años Isaac, serían 120 años, ya no tenía fuerza ni para levantar, ¿no es cierto? Entonces suponemos que fue a Isaac mismo que se puso sobre el altar, sobre la leña, como dice el versículo 9. Y en ese momento en que dice en el versículo 10, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. En ese momento, en ese instante, se escucha, como dice el versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham, y respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Por eso decía que la prueba más grande que tuvo Abraham fue ese instante cuando cumplió con lo que Dios le había pedido, ¿cierto? Llevar a su hijo para sacrificarlo. Lo puso sobre el altar de leña, lo ató y alzó el cuchillo para degollarlo. Realmente, si uno en el tiempo, en la distancia, no sé cómo decir, si emocionarse o lo que nos causa estas cosas, ¿cierto? Nos conmueve. Esto nos conmueve. Entonces, si uno se pone a pensar, si a nosotros nos conmueve después de más de 2000 años, no sé, más de 3000 años, lo que habrá sido en Abraham, el poner a su hijo sobre la leña, el levantar el cuchillo y cuando escucha la voz que le dice a Abraham, detente. Pero también lo importante de lo que el Señor le dice, ¿no es cierto? Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, porque no me rehusaste tu hijo, tu único. Qué palabra, ¿cierto? De parte de Dios, Abraham. Y cómo cumple Dios, como dijimos, sus promesas. Pero también cómo influye cuando no esperamos en el cumplimiento de lo que Dios promete, ¿no? Porque todas estas cosas tuvieron consecuencias, ¿cierto? Como leímos, en primer lugar, cuando Agar, la sierva de Sara, quedó embarazada, dice, miraba con desprecio a su señora, o sea, miraba con desprecio a Sara, que era estéril. Después, cuando nació Isaac, el hijo de Agar, o sea, Ismael, se burlaba del hijo de Sara. Esto dio como consecuencia que Sara le pide a Abraham que la eche de su casa. Y esto a la vez generó en Abraham amargura, porque
lo quería a Ismael como hijo, porque era su hijo. Pero Dios mismo le tiene que decir que lo deje que se vaya, porque también le iba a bendecir. Pero también, a través del tiempo, como dijimos, más de 3000 años, los descendientes de Ismael, o sea, los árabes, siguen siendo de disgusto para el pueblo de Israel. Vemos lo que está sucediendo allí en Medio Oriente y la verdad que es tremendo. Pero también pensaba, ¿cierto?, que en cuanto a la obediencia del pueblo de Israel a la palabra de Dios, vemos que a través de toda la historia del pueblo de Israel fue un pueblo rebelde, un pueblo que pasó por muchos padecimientos, persecuciones, cautiverio. Lo más reciente, o sea, vamos a ir un poquito más atrás, cuando vino el Señor Jesucristo a este mundo, le rechazaron y las peores palabras que podían haber dicho cuando crucificaron al Señor Jesucristo y que fueron: su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Fueron las peores cosas que pudieron haber dicho. Entonces, si bien la descendencia de Ismael le fue de tristeza, de amargura, pero por sobre todas las cosas fue por la desobediencia de este pueblo a la voluntad de Dios. Hoy en este tiempo, Israel es un pueblo, si bien no es un pueblo que adora ídolos como un pueblo idólatra, pero es un pueblo, es una nación que es atea, que no creen en Dios. Lógicamente que dentro de los judíos hay muchos creyentes que no los conocemos, hay muchos que se llaman fundamentalistas, que defienden como defendían los religiosos en el tiempo del Señor Jesucristo, el cumplimiento de la ley, que de hecho jamás la cumplieron. El único que pudo cumplir la ley fue el Señor Jesucristo, pero humanamente no hubo nadie. Y como dijimos, vemos los tiempos que estamos viviendo. Y también nosotros debemos ver Israel como decía el Señor a los discípulos, y como se dijo hace poco, en cuanto a la higuera, ¿no es cierto?, que era figura del pueblo de Israel. Mirá, cuando la higuera empieza a salir las hojas, decían, y manifiesta que el verano está cerca. Así también el pueblo de Israel ya se empezó a manifestar en el 48, fue cuando recibió su independencia, el año 48. Y ya a partir de ahí podríamos decir, noticia. Se ven los acontecimientos y en estos días
donde está en la situación, para decirlo de otra manera, está en la mano del Señor, en la mano de Dios. Porque está rodeada de enemigos y están todos apuntando sus armas hacia Israel. Y también esto nos manifiesta, ¿cierto?, la pronta venida del Señor. Otra de las cosas, y a lo que hace mención el apóstol Pablo, allí en los Gálatas, en Gálatas capítulo 4, cuando habla de la alegoría de Sara y Agar. Como dijimos, la descendencia de Abraham tenía que hacer de acuerdo a lo que Dios había establecido y que no podía ser de otra manera, ni con el siervo nacido en casa que era Eliezer era, ¿no?, si no me equivoco, ni por el hijo de la sierva de Sara, sino por la promesa que Dios le había hecho. Y acá en Gálatas capítulo 4 vamos a leer versículo 22, porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva, el otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne, o sea, por voluntad humana. Fue cuando Sara le concedió a su sierva a Abraham por mujer. Pero dice, pero el de la libre nació por la promesa, o sea, el de la libre era Sara. Nació por la promesa. La promesa tardó 25 años en cumplirse, pero se cumplió. Entonces, el hijo de la sierva, o sea, Ismael, simboliza al antiguo pacto, nació el pacto de la ley, del cual estaban en servidumbre, ¿cierto? O sea, el pacto de la ley lo que demostraba o lo que manifestaba era el pecado. Pero lamentablemente, como dijimos ya al principio, no hubo ningún ser humano que pudiera cumplir con la ley. Porque el asunto de la ley era que debían cumplir todos los puntos de la ley. Y si no cumplían en uno solo, eran culpables de toda la ley. Entonces, estaban en servidumbre, a pesar de que querían, no podían. Pero en cuanto, como dice 23 la segunda parte, pero el de la libre nació por la promesa. La promesa, y esto es lo que debemos entender, como se dijo el domingo pasado también, que Dios formó este pueblo, Israel, en primer lugar, para darle su palabra. En segundo lugar, para dar madre para el nacimiento del Hijo de Dios. Lógica, en definitiva, era la nación o el pueblo de donde vendría el Salvador del mundo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que debemos tener siempre presente en primer lugar. Por ese motivo, Dios hizo un pueblo nuevo en primer lugar, un pueblo que debía estar apartado, un pueblo que no debía contaminarse con otros pueblos y un pueblo que debía cumplir o seguir con lo establecido por Dios mismo. Pero tristemente no lo hizo. Entonces
Pero como decía, nos enseña la palabra de Dios que todo lo que Dios promete tiene cumplimiento, ¿no es cierto? Y el pueblo de Israel va, o sea, todas las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel van a tener cumplimiento cuando el Señor Jesucristo venga a reinar en este mundo. Va a ser el momento en que los judíos van a salir a predicar lo que hoy nosotros estamos predicando. Va a ser el momento en que los judíos, en vez de ser rechazados, van a ser buscados por todos los pueblos de la tierra. Hoy en este tiempo vemos cómo el pueblo de Israel es odiado por todos los pueblos del mundo, o por casi todos los pueblos del mundo, pero en ese tiempo va a ser un pueblo al que la gente lo va a buscar. Y ellos van a predicar lo que hoy están rechazando, ¿cierto? Así que, ¿cuántos años van a pasar desde la promesa hecha a Abraham hasta que el Señor Jesucristo establezca su reino acá en la tierra? Va a ser muchísimo, varios miles de años, pero se van a cumplir estas promesas. Y bien, y nunca nos olvidemos que, como decía el apóstol Pablo, que todas estas cosas quedaron para nuestra admonición. Y como dijo Alfredo el domingo pasado, admonición es amonestación. Nos amonesta, nos exhorta a mirar estas cosas, a no ser incrédulos, a esperar, y que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, y nos dé paciencia y fe en la palabra del Señor. Vamos a ir terminando, vamos a tener una palabra de oración para agradecer. Señor y Dios eterno que estás en los cielos, nuevamente queremos agradecer este privilegio, Señor, que tú nos has concedido. Primeramente de ser hijos tuyos, por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario, también por el privilegio de tener esta palabra en nuestras manos. Tú nos ayudes también para buscarla, para escudriñarla, Señor. Que tú nos ayudes también para confiar, que tú nos ayudes también para esperar, pero también sobre todas las cosas, nos ayudes para ser obedientes. Señor, ayúdanos, socórrenos, fortifícanos y bendice, Señor, tu palabra en cada una de nuestras vidas. Bendice tu pueblo, Señor, con bendición del cielo. Bendice a las hermanas que están pasando también por aflicciones físicas, también por los hermanos necesitados. Bendice, Señor, tu obra en cada una de nuestras vidas. Señor, en tus manos nos encomendamos para que tú nos asistas de regreso a nuestros hogares, rogando también tu bendición sobre tu pueblo en toda la paz de la tierra. Señor, que tú puedas suplir a cada uno conforme a sus necesidades. Señor, en tu mano potente queremos dejar todas estas cosas, con el perdón de mis pecados, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Antes de que vengan los chicos, me gustaría que leamos un texto nada más, que está ahí en Génesis, en el 18. En el versículo 14, dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Esa parte nomás. Que
recordemos que todas estas cosas que estamos viendo y estudiando ahora nos involucran directamente a nosotros. Nosotros somos parte de toda esta gran maquinaria o engranaje que Dios diseñó, que es el reino de los cielos. Entonces no las tenemos que ver como cosas ajenas a nosotros, sino que por el contrario, todo esto que pasó hace 4.000 años o 3.000 años era solamente los primeros escalones de lo que nosotros ahora somos, el edificio de la iglesia. Recién hablaba el hermano de cómo el mundo se va a volcar a buscar a los judíos y que parece completamente imposible. Pero hay una profecía que dice que se van a agarrar de la ropa, se van a hacer de las vestiduras, creo que dice, de los judíos. Entre muchas personas los van a querer, como decíamos el domingo con la mujer que tocó al Señor. Porque la salud viene de los judíos. Todas cosas que parecen prácticamente imposibles y acá el Señor dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, podríamos decir que nos está hablando a nosotros como iglesia, volveré a ti. Así que sigamos orando por estos temas para que realmente puedan provocar ese efecto que el Señor desea en cada uno de nosotros.